Bienvenidos a una nueva entrega de la edición online del ciclo La pieza del mes del MUPAC. Este mes vamos a hablar de la fauna cuaternaria, de los grandes animales que vivieron en la región a lo largo de la última glaciación, entre los cuales había un grupo muy característico que era el de los grandes bóvidos, formados principalmente por los uros y por los bisontes. Los uros, que eran unos toros y vacas salvajes, que son realmente los antecesores de nuestro ganado doméstico y que, sin embargo, el proceso de domesticación no se realizó aquí, sino en otras latitudes. Aquí el uro se extinguió al final de la prehistoria y, por lo tanto, hablamos de un animal extinto. Era como, podemos imaginarnos a un toro actual o a una vaca actual, pero bastante más grande, llegaban incluso a tener 2 metros en la cruz y pesar casi 1 tonelada, que eran unos animales enormes, ¿no? Este uro lo mostramos en el museo, en una vitrina, en la zona que llamamos la vida cuaternaria, y ahí hay varios esqueletos reconstruidos con restos de animales, y la persona responsable de la selección de estos huesos y de montarlos después en estas vitrinas fue el especialista que nos acompaña este mes, así que es la persona más adecuada sin duda para contarnos quiénes fueron los uros, cómo vivieron en esta región y cómo sabemos actualmente lo que sabemos sobre ellos. Es José Iravedra Sáenz de los Terreros, profesor titular de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en unas palabras raras, pero que les explicaré, en arqueozoología y en tafonomía. Él es especialista en el estudio de los huesos de fauna que aparecen en yacimientos arqueológicos, y la tafonomía, digamos que es la ciencia que estudia los procesos que han sufrido esos huesos desde que el animal muere y queda incorporado al registro arqueológico hasta que nosotros los estudiamos. Con todos estos saberes, José nos va a hablar de los uros en la prehistoria de Cantabria. Bien, hoy vamos a hablar sobre el uro, también conocido como bos primigenios o toro salvaje, y su representación en el MUPAC, en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Hemos escogido hablar sobre este animal porque es uno de los más emblemáticos del Paleolítico Cantábrico y uno de los más conocidos de todas las faunas del Pleistoceno, ¿no? De las épocas glaciares. Es un animal que ha llegado hasta tiempos históricos y que en cierta manera ha generado bastante fascinación, hasta el punto de que no solo fue representado tanto en el arte parietal como en el arte mueble, sino que incluso hoy en día ha llegado a generar varios programas para intentar recuperarlo genéticamente. El uro es un animal que medía aproximadamente 2 metros en la cruz en el caso de los machos y que tenía un pelaje negro y oscuro en el caso de los machos y un pelaje marrón, cobrizo, incluso rojizo, ¿no? En el caso de las hembras. El macho era mucho más grande que la hembra y aproximadamente podían llegar a pesar hasta 1 tonelada de peso. Fueron animales que fueron bastante aprovechados, bueno, se tuvo bastante en consideración por la calidad de su carne, hasta el punto que la extinción de estos animales fue como una consecuencia de la caza indiscriminada de estos animales, hasta que finalmente fueron extinguidos en el siglo XVII, concretamente en 1627 en uno de los últimos bosques polacos. Hay constancias de varios registros que los diferentes nobles polacos iban haciendo de los uros en sus bosques y hasta el punto que hay una serie de recuentos que van viendo cómo esta población va menguando de forma progresiva desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, que es cuando desaparecen finalmente. Se sabe que, por ejemplo, desaparecieron de Inglaterra en el 1100 a.C. y en la península ibérica probablemente desaparecieron aproximadamente hace, pues, en la época de la Edad del Bronce o en la Edad Calcolítica. Decíamos que el origen de esta especie se remonta hace 2 millones de años en el continente asiático, y en la península ibérica hay constancia de esta especie ya en diferentes yacimientos del Pleistoceno medio ibérico hace aproximadamente 800.000 años. El uro es el antepasado de la vaca doméstica actual y de las diferentes razas de vacas que hay hoy en día. De hecho, el uro se diversificó en diferentes subespecies que, gracias a esta diversidad, pues es lo que ha permitido que haya una gran diversidad de especies de vacas actuales.
a lo largo del tiempo, pues el uro, de tener un gran tamaño, su prima doméstica, por llamarlo de alguna manera, era un poco más pequeña, y estos animales, estos bóvidos domésticos, fueron menguando en tamaño hasta la edad del hierro, incluso la edad media, donde encontramos bovinos domésticos pues bastante más pequeños que las vacas actuales. Aún así, las vacas domésticas en ningún caso tienen el tamaño que debió tener el uro en tiempos, ¿no? Se caracterizó, aparte de por su pelaje, por tener una gran cornamenta que la hacía bastante peligroso, ¿no? En cierta manera, por lo menos, atemorizaba bastante a los posibles cazadores recolectores que pudiera tener como depredadores, ¿no? Su dispersión se centró sobre todo a Eurasia y un poquito también al norte de África, y en principio no hay constancia de que haya estado en el continente africano, quitando esa parte del norte de África. En lo que se refiere al registro fósil, la problemática que tiene el uro es que es muy parecido, sus huesos son muy parecidos a los del bisonte. Prácticamente ambos animales compartían el mismo tamaño y la morfología de los huesos tanto de euros como bisonte se parece bastante, provocando que muchas veces tengamos yacimientos donde tenemos representados restos de grandes bovinos, pero sin poder determinar con precisión si se trata de euro o de bisonte. De hecho, este es el gran problema de uno de los grandes de las grandes limitaciones que nos encontramos a la hora de identificar los restos de bovinos en los yacimientos. Por eso, muchas veces cuando vemos los listados de fauna, encontramos presencia de bos-bison, porque no se puede precisar con seguridad de qué animal se trata. Hay pocos casos en la península ibérica que hayamos tenido individuos completos de uros o de bisontes, o de uros, ¿no? Y eso es lo que ha provocado que, por ejemplo, no tengamos ningún museo en la península ibérica donde está representado a nivel fósil un uro completo, a diferencia de lo que ocurre en algunos otros museos, pues en Inglaterra, en Francia o en el norte de Europa, ¿no? Donde hay representaciones a nivel fósil de un uro completo. En nuestro caso nos tenemos que conformar con los restos que van apareciendo en los diferentes yacimientos, siendo los yacimientos cantábricos uno de los lugares donde se ha encontrado mayor cantidad de uros en mayor cantidad de sitios. De hecho, el uro es un animal frecuente en sitios como el Castillo, la Cueva del Pendo, la Cueva de Morín, ¿vale? En otros sitios como por ejemplo puede ser la Garma, el Jullo o Cobalejos también, ¿no? Entre otros. Pero bueno, en la mayor parte de los sitios nunca es la especie principal, dado que normalmente el taxón más representado en los yacimientos cantábricos casi siempre es el ciervo, pero en algunos niveles, en momentos concretos, como puede ser por ejemplo el nivel de Morín 17, es uno de los animales más representados, así como por ejemplo en el Pendo. Uno de los problemas que tenemos a la hora de analizar las faunas en los yacimientos arqueológicos es saber si la fauna de estos animales tiene un origen producido por seres humanos o por carnívoros. Cuando nos referimos al origen nos referimos a la gente que introduce esos restos en los yacimientos o incluso la gente que los caza, ¿no? Y en este caso los restos de uros que encontramos en los yacimientos lo que nos están indicando es que fueron presas de caza de seguramente neandertales y después de Homo sapiens, hasta el punto que lo que encontramos son siempre fragmentos de los huesos de estos animales. De hecho, en el panel que tenemos aquí representado en el MUPAC, lo que aparecen son restos de uros que han aparecido en diferentes yacimientos de Cantabria, ¿no? Hemos encontrado fragmentos de mandíbula, fragmentos de cuerno, húmeros y bastantes fragmentos apendiculares. Como vemos en el panel que tenemos aquí representado, por ejemplo, no aparecen casi ni vértebras ni costillas, porque son elementos que casi nunca llegan completos y suelen ser bastante fragmentarios. Bueno, dentro de esta representación, pues como vemos, casi siempre están bastante fragmentarios y luego muchas veces, aparte de presentar estos fragmentos, lo que encontramos en ellos son marcas de cortes que nos indican que estos animales fueron procesados cárnicamente. Es decir, en ellos hemos encontrado marcas de descarnación, marcas de desarticulación, marcas de desollado,
que indican que fueron aprovechados por los cazadores recolectores del Paleolítico Cantábrico. Normalmente aparece con mucha más frecuencia en el Paleolítico Medio y en los comienzos del Paleolítico Superior. De tal manera que a partir del solutrense y del madelense son animales que raras veces se encuentran en el registro fósil. Pero no porque no fueran cazados, sino porque a lo mejor, dado el gran tamaño de estos animales, pues a lo mejor solo se transportó la carne descarnada de estos animales. Además de encontrarlos representados en los yacimientos arqueológicos, hay que decir que también lo hemos encontrado no solo a nivel fósil, sino a nivel también de representaciones rupestres. De tal manera que son los animales que aparecen con más frecuencia junto al caballo en gran cantidad de yacimientos. De hecho, los animales más representados en el arte cantábrico, o en el arte rupestre, en el arte parietal, pues además de los caballos y los bisontes, pues siguen, entre otros, los uros. Y es uno de los animales que ha destacado más fascinación, tal y como se ha podido ver, por ejemplo, en la cueva de Lascaux, donde está representado de muchas maneras, ¿no? Y siendo, pues eso, un animal, pues representado y con, en algunos casos, a escala natural, lo que denota un poco la importancia que tuvo tener este animal para las gentes del Paleolítico. No solo tenemos grandes representaciones pictóricas en la forma de arte rupestre, sino que también lo tenemos representado en forma de arte mueble, y hay piezas súper emblemáticas, como por ejemplo puede ser la famosa falange de Uro que hay en la cueva de la Garma, donde aparece un Uro representado, un Uro grabado de forma tridimensional, siendo una pieza única, no solo en el Paleolítico Cantábrico, sino en el Paleolítico Universal, y siendo una de las piezas pues, más emblemáticas del arte rupestre, ¿no? del arte mueble en este caso. En cuanto al uro, actualmente no solo genera esa fascinación en su estudio en el pasado, sino también en los planes de recuperación que se están haciendo para intentar recuperar a nivel genético esta especie, ¿no? De tal manera que actualmente hay varios intentos, varios programas de intentar recuperar genéticamente el uro y, en cierta manera, devolverlo a nuestros bosques, ¿no? De hecho, en algunos sitios, tanto en Francia como en Europa, ya hay sitios donde se pueden encontrar bóvidos parecidos al uro, pastando al aire libre. Y en el caso de la península ibérica hay por lo menos 2 intentos, uno en Burgos, donde también se pueden observar estos uros recreados genéticamente. De tal manera que no solo se intenta recrearlos por la importancia que puedan tener a nivel visual de ver uros o recrear uros salvajes, sino también por la importancia ecológica que podrían tener de cara a cuestiones de equilibrio medioambiental. De tal manera que, bueno, pues es un animal emblemático de nuestro pasado y posiblemente también de nuestro presente, y quién sabe si también de nuestro futuro. Bueno, agradecerles su atención, agradecerles al Museo de Cantabria por haberme invitado a participar en este acto de la pieza del mes, y para cualquier cosa, yo soy José Iravedra, profesor de la Universidad Complutense, y muchísimas gracias.